Hola, mi nombre es Sofía y en este video vamos a ver cómo leer tablas estadísticas, en particular de la distribución normal. Para ello, vamos a ver cómo leer la información que nos brinda la tabla estadística de la distribución normal estándar, cómo calcular probabilidades a partir de ella, cómo calcular probabilidades de una distribución normal con cualquier media y varianza, y cómo obtener los valores críticos de una variable con distribución normal cualquiera a partir de la tabla estadística de la distribución normal estándar. Antes de comenzar, te recomiendo que tengas a mano la tabla, así es más fácil seguir los ejemplos. Las variables con distribución normal corresponden a variables del tipo continuo y se caracterizan por dos parámetros, la media mu y la varianza sigma cuadrado. Como son varios los datos a tener en cuenta, dos parámetros y valores de la variable para los que queremos calcular probabilidades, una tabla de doble entrada no nos sería suficiente. Además, son infinitos los valores de media y varianza que podríamos considerar, por lo que sería imposible tener una tabla para cada uno de ellos. ¿Cómo hacemos entonces? Si a la variable x le restamos su media y dividimos por su desvío, obtenemos una nueva variable normal, pero con media 0 y varianza 1. Este caso particular se denomina normal estándar, que a partir de aquí nombraremos con la letra z. Al proceso de transformar la variable x en la variable z se lo llama estandarización y vale para cualquier variable de distribución normal con cualquier media y cualquier varianza. Por lo tanto, para calcular probabilidades normales nos bastará contar con la tabla estadística para la distribución normal estándar. Es importante aclarar que existen varias tablas estadísticas para z que nos pueden brindar diferente tipo de información. En nuestro caso, en esta tabla encontraremos las probabilidades de que z tome valores entre 0 y un valor específico, que llamaremos z crítico. Estos valores de z crítico serán los que deberemos buscar en la tabla. ¿Cómo? En las filas estarán representadas la parte entera junto con la primera cifra decimal, mientras que en las columnas encontraremos la segunda cifra decimal. Por último, en el cuerpo de la tabla encontraremos las probabilidades. No siempre vamos a querer obtener este tipo de probabilidades. Quizás necesitemos conocer la probabilidad de que z sea mayor o menor a un determinado valor, o la probabilidad de que esté entre dos valores, ambos distintos de 0. En estos casos, deberemos reescribir la probabilidad deseada en términos de la probabilidad que nos brinda la tabla. Para ello, nos será muy útil realizar la gráfica de lo que deseamos obtener. Antes de comenzar a ver algunos ejemplos, veamos algunas cuestiones generales que nos ayudarán en estos cálculos. Sabemos que las probabilidades de las variables continuas corresponden al área que hay debajo de su función de densidad, que en el caso de la distribución normal, como podemos ver, tiene forma de campana. Además sabemos que todo el área debajo de esta curva será 1, ya que la probabilidad de que z esté entre menos infinito e infinito debe ser 1. Por otro lado, sabemos que cualquier distribución normal es simétrica respecto a su media, por lo tanto, la probabilidad de que z esté entre 0 e infinito es 0.5, la mitad del total, al igual que la probabilidad de que z esté entre menos infinito y 0. Ahora sí veamos algunos ejemplos. Supongamos que queremos calcular la probabilidad de que z esté entre 0 y 0.84. Como esta es una probabilidad que nos brinda directamente la tabla, bastará ubicar la fila correspondiente a 0.8, parte entera y primera cifra decimal, y la columna correspondiente al 4, segunda cifra decimal, con lo que obtenemos que la probabilidad de que la variable z tome valores entre 0 y 0.84 es de 0.29955. ¿Qué pasaría ahora si quisiéramos calcular la probabilidad de que z tome valores mayores a 0.84? Gráficamente estaríamos hablando de la cola derecha, pero esto es lo mismo que considerar la probabilidad de que z sea mayor que 0, que sabemos que es 0.5, y restarle la probabilidad de que z esté entre 0 y 0.84, probabilidad que obtuvimos anteriormente a partir de la tabla,
Por lo tanto, al realizar esta resta, obtenemos que la probabilidad de que z tome valores mayores a 0.84 es de 0.20045. ¿Qué pasa si ahora quisiéramos calcular la probabilidad de que z tome valores entre menos 0.20 y 0? No tenemos tabulados valores negativos de z. ¿Cómo hacemos entonces? Como mencionamos al principio, las distribuciones normales son simétricas respecto a su media, es decir, lo mismo que ocurre del lado izquierdo de la media ocurrirá del lado derecho. Por lo tanto, calcular la probabilidad de que z esté entre menos 0.20 y 0 será lo mismo que calcular la probabilidad de que z esté entre 0 y 0.20, probabilidad que sí tenemos tabulada, por lo que bastará ubicar la fila correspondiente a 0.2, parte entera y primer cifra decimal, y luego la columna correspondiente al 0, segunda cifra decimal. De esta manera, obtenemos que la probabilidad de que z esté entre 0 y 0.20 y por lo tanto la probabilidad de que z esté entre menos 0.20 y 0 es 0.07926. Veamos un ejemplo un poco más complejo. Si ahora quisiéramos obtener la probabilidad de que z esté entre menos 1.4 y menos 0.20, claramente no podríamos utilizar nuestra tabla de forma directa, por lo que deberemos ver de qué manera podemos reescribir esta probabilidad. Por la simetría de la distribución normal, calcular la probabilidad de que z esté entre menos 1.4 y menos 0.20 equivale a calcular la probabilidad de que z esté entre 0.20 y 1.4. Si bien ahora ya tenemos valores de z positivos, todavía no estamos en condiciones de utilizar nuestra tabla, ya que el límite inferior considerado debe ser 0. En este sentido, podemos ver que calcular la probabilidad de que z esté entre 0.20 y 1.4 es lo mismo que calcular la probabilidad de que z esté entre 0 y 1.4 y restarle la probabilidad de que z esté entre 0 y 0.20. Estas últimas dos probabilidades sí las podemos encontrar en la tabla. Busquémoslas entonces. La probabilidad de que z esté entre 0 y 1.4 vemos que es 0.41924 y la probabilidad de que z esté entre 0 y 0.20 vemos que es 0.07926. Luego, al restarlas, obtenemos que la probabilidad de que z tome valores entre menos 1.4 y menos 0.20 es de 0.33998. En todos estos casos, vimos que el truco para conocer cualquier probabilidad de una variable con distribución normal estándar es reescribir la probabilidad que deseamos conocer en función de probabilidades que tenemos tabuladas. ¿Qué pasa si ahora estamos ante una variable x con distribución normal pero de media 45 y varianza 16 y queremos calcular la probabilidad de que x esté entre 44 y 47, por ejemplo? No podemos utilizar nuestra tabla porque solo contiene probabilidades para variables con distribución normal estándar, pero como mencionamos en un principio, podemos resolver este inconveniente mediante el proceso de estandarización, con lo que restando la media y dividiendo por el desvío miembro a miembro, bastará con calcular la probabilidad de que z, con distribución normal estándar, tome valores entre menos 0.25 y 0.50, que equivale a calcular la probabilidad de que z esté entre 0 y 0.25 y sumarle la probabilidad de que z esté entre 0 y 0.50, probabilidades que sí tenemos tabuladas. Buscamos entonces la probabilidad de que z tome valores entre 0 y 0.25, que es 0.09871, la probabilidad de que z tome valores entre 0 y 0.50, que es 0.19146, las sumamos y obtenemos que la probabilidad de que x tome valores entre 44 y 47 es de 0.29017. Notemos que el procedimiento es exactamente el mismo que veníamos haciendo, solo debemos agregar el paso previo de la estandarización.
Supongamos por último que estamos ante una situación inversa. Tenemos como dato la probabilidad, pero no el valor crítico que la genera. Por ejemplo, supongamos que queremos conocer cuál es el valor de x, que llamaremos x crítico, que deja por encima el 15% de los datos. Para poder trabajar con nuestra tabla, lo primero que deberemos realizar es el proceso de estandarización. Entonces ahora, nuestro problema será ver quién es el z crítico para el cual la probabilidad de que z sea mayor a este valor es de 0.15. Notemos que la probabilidad no cambia, solo cambia la variable que estamos considerando. Ahora bien, todavía no estamos en condiciones de utilizar nuestra tabla, ya que tenemos información sobre la cola derecha. Pero, si la probabilidad de que z sea mayor al z crítico es 0.15, el pedacito que queda entre 0 y ese valor debe ser 0.35, ya que la suma de estas dos probabilidades sabemos que tiene que ser 0.50. Teniendo en cuenta esto, nuestro problema consistirá entonces en encontrar cuál es el z crítico para el cual la probabilidad de que z tome valores menores a él, pero mayores a 0, es 0.35. ¿Cómo hacemos esto? Sabemos que en el cuerpo de la tabla vamos a encontrar probabilidades, por lo que es aquí que tenemos que buscar el valor de probabilidad deseado, en este caso 0.35. Vemos que todas las probabilidades de la tabla están aproximadas a 5 cifras decimales y quizás no se encuentre el valor exacto que buscamos, por lo que nos quedaremos con el más cercano. En este caso es el valor 0.35083. Una vez ubicada la probabilidad, debemos ver quién es el valor de z que lo genera, es decir, debemos ver a qué fila y columna corresponde. Vemos que esta probabilidad la genera el valor de z que tiene como parte entera y primera cifra decimal 1.0 y 4 como segunda cifra decimal. Por lo tanto, nuestro z crítico de interés es 1.04. Es decir, la probabilidad de que z tome valores entre 0 y 1.04 es 0.35, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que z sea mayor que 1.04 es 0.15. Ahora bien, aquí no hemos terminado, ya que no son valores de z los que nos interesan, sino de x. Pero como a z crítico lo obtuvimos a partir de estandarizar el x crítico, valor que sí es de nuestro interés, lo último que nos queda hacer es despejar ese x crítico, es decir, hacemos 1.04 por 4 más 45, lo que nos da un valor de 49.16. Por lo tanto, el valor de x que deja por encima el 15% de los datos es 49.16. Hasta acá llegamos con los contenidos de este video. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final.